acompañan María Luisa Salsa y Fernando Bartolomé. Para los que trabajamos en la Facultad de Ciencias, pues son dos personas muy conocidas. Fuera de nuestro entorno, pues es más difícil conocerse y por eso pues vamos a hacer la presentación. Y empiezo pues por proximidad de mi izquierda a derecha, no por aquello que, bueno, también sororidad entre mujeres, que caray, y voy a empezar presentándola a ella. Marisa es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear en el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza. Ella es académica numeraria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza. Es una academia ya de años y de prestigio que reconoce a personas con una labor de investigación, de trabajo detrás pues considerable. Entonces ella es una de las poquitas mujeres que hay en esta academia y que representa ella a la sección de físicas. Es una academia de ciencias, por lo tanto incluye todas esas disciplinas que he comentado. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias, como he dicho, desarrolla, por lo tanto, su tarea docente dentro en la Facultad de Ciencias y además desarrolla pues, toda una tarea de investigación que la desarrolla también en el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías de Aragón. Su investigación está centrada en el estudio, habrán oído hablar de materia oscura del universo. La materia oscura es uno de los grandes retos que se afronta en la cosmología, astrofísica y física de partículas, ya que supone conocer el 27% del contenido de materia y energía del universo y su naturaleza, y eso es todavía muy desconocido. Es decir, todavía, a pesar del tiempo y del esfuerzo que se hace en la investigación en esta temática, pues el universo, nuestro universo, sigue siendo un gran desconocido todavía por la comunidad científica. O sea, ya hay mucho trabajo todavía por desarrollar. Ella es portavoz e investigadora principal del experimento ANALIS, no sé si lo habrán oído también, en operación en las instalaciones del Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Esto espero que sí que os suena, ¿verdad? Lo tenemos aquí al lado y os invito a que si no lo conocéis, pues pidáis el poder hacer una visita porque es francamente interesante conocer cómo se puede conocer el universo a través de partículas que atraviesan toda una montaña Tobazo allí y precisamente por ese filtro que se hace pueden estudiar y detectar aquellas partículas que sí que les interesa. ¿Vale? Bueno, buscan la detección directa de esas hipotéticas partículas candidatas a resolver el problema de la materia oscura y, por lo tanto, de la composición de nuestro universo. ¿Y quién nos acompaña? Nos acompaña Fernando Bartolomé. Fernando es desde noviembre de 2023, él es consejero de Educación en las embajadas de España en el Reino Unido y en la República de Irlanda. ¿Y qué hace aquí? Bueno, pues, yo creo que os suena su cara, digamos, con el programa me suena su cara, porque Fernando es físico y Fernando es uno de los organizadores de este ciclo. Si miran la información de los físicos que hemos tenido, pues él es, como representante de la Real Sociedad Española de Física en Aragón, pues, representante y el organizador por esa parte. Y en ese sentido, pues tiene toda la relación directa, digamos, con la temática de hoy. Pero precisamente por su capacidad de conocer, de investigar y de ir más allá, pues lo tenemos ocupando un puesto importante en Londres, en estas embajadas de Reino Unido y de Irlanda. Si quieres saber más, me preguntas después a él, porque yo ya no me meto en más jardines. ¿Qué puesto es el que tiene o qué cargo de trabajo tiene Fernando aquí en Zaragoza? Pues él es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que una de sus sedes, las instalaciones están en la Facultad de Ciencias, por situarlo geográficamente, de la Universidad de Zaragoza. Él es doctor en física por la Universidad de Zaragoza, fue investigador del CNRS en el Instituto Nil de Grenoble e investigador invitado en el Laboratorio Nacional de Argonne, en Chicago, y usuario además de fuentes de radiación sincrotrón en Europa, en Asia y América. Es decir, se ha recorrido el mundo investigando y bueno, ahora se lo sigue recorriendo pues, con sede en Londres y haciendo pues, toda una serie de actividades ya desde un área más docente.
Él también ha sido profesor asociado en la Universidad de Zaragoza durante varios cursos. Su investigación se ha centrado en las propiedades magnéticas de materiales y en la nanociencia, y fue presidente del Club Español de Magnetismo y de la sección local de Aragón de la Real Sociedad Española de Física hasta 2024, como les he comentado, que es uno de los motivos pues, por el que él, pero ya antes ya lo hacía, pues estuviera pendiente de este ciclo de encuentros. Ya de jovencito destacó. En 1998 recibió el premio a investigadores jóvenes de la Real Sociedad Española en Física. Los dos son personas muy preocupadas porque la ciencia llegue a toda la sociedad y participan en cualquier actividad que merezca la pena, evidentemente, de divulgación que desarrollamos en la Facultad de Ciencias y en entornos próximos. Los dos han participado y participan en todas las actividades que pueden que se desarrollan en la Facultad de Ciencias, también en el CSIC. En nuestra revista Conciencias también han publicado varias veces y de hecho pues hay algún ejemplar aquí donde se recoge parte de lo que van a hablar ellos ahora. Y les he preguntado si quería que lo dijera. No, me han dicho, sí, sí, tú habla, porque los que los conocemos ya sabemos. Pero bueno, entre químicos es fácil que surja la química y que haya algo más, pero entre físicos también surge muchas veces la química. Entonces, estos señores, señor y señora que nos acompañan, los dos están casados, tienen 2 hijos y la pista que les daré es que los hijos son comunes. ¿Vale? Bueno, yo ya los voy a dejar con ellos. Sé que la charla va a ser muy agradable, muy para que todos entendamos una teoría que es muy difícil de comprender y luego además pues va a estar amenizada por unos dibujos. Les dejo a ellos que digan quiénes los han hecho y cuál es la relación con esa tercera persona que no está hoy aquí en esta mesa, pero que también tiene un papel protagonista en la charla que vamos a ver ahora. Y oír, espero, si en algún momento no se oye, por favor, nos avisáis, nos decís que se repite un poco más y ya pues, os dejo con ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí a los... Vale. Empieza. Yo es que prefiero estar de pie, sí, pero puedes estar sentado. Bueno, no. La cuestión es que para la grabación hay que ponerse. Me han dicho que para la grabación hay que ponerse en la zona de la mesa. Puedes estar de pie. No. Para la imagen. Para la imagen. Puedes estar. Bueno, no sé. Bueno, Empieza. Por eso. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación a dar esta charla así mano a mano. Ya veremos a ver cómo nos sale, porque es un poquito raro esto de ir pasándose la palabra, pero bien, como espero que todos sepáis, el año pasado conmemoramos en Zaragoza que hacía 100 años que este señor, Albert Einstein, nos visitó dentro de una tour mundial que hizo, pues pasó por Zaragoza, estuvo muy brevemente, 50 horas, del 12 al 14 de marzo de 1923. Y bueno, la Universidad de Zaragoza, en particular la Unidad de Cultura Científica, nos propuso a Marisa, a mí y a un grupo de compañeros más llevar a cabo un proyecto de divulgación en torno a esa visita. ¿Bien? Tengo que decir que al principio, en algún momento pensé, es un poco provinciano esto de, porque Einstein pasó por Zaragoza, lo celebramos. Mm, La idea no era tanto celebrar el hecho de que Einstein pasó por Zaragoza, sino eso, aprovechar esa efeméride para contarles a ustedes, a la sociedad, a niños en las escuelas, a chavales en los institutos, por qué el hecho de que Einstein estuviera aquí hace 100 años era importante, era relevante, qué había hecho este señor, se merece ser tan importante después de tanto tiempo. Y esa es la idea también hoy. Porque ni somos historiadores de ciencia, ni especialistas en la vida de Einstein, hay gente, incluso en Zaragoza, hay personas que saben y que han estudiado muchísimo más al personaje
nosotros queremos transmitir un poquito del legado científico, de la figura, del trabajo de Einstein, hacer un poquito de divulgación científica. Y bueno, sí, vamos a hablar de la Zaragoza de hace 101 años y de lo que le pasó aquí, más o menos. Sí, porque, bueno, como os ha dicho Fernando, realmente la figura de Einstein es probablemente el único físico que conoce todo el mundo. Y es que, bueno, por algo fue elegido en 1999 por la revista Time como el personaje del siglo XX. Y es eso, el personaje con mayúsculas de todo el siglo XX fue la persona que se eligió para representar a la humanidad. Yo creo que esto quiere decir mucho. Y realmente si Einstein hubiera vivido hoy en día, sería, por supuesto, un influencer. Y aunque esto nos parezca sorprendente, están un poco algunas de las cosas que vamos a ir comentando a lo largo de la presentación, que como veremos, bueno, pues se centrará, ¿no? En la figura de Einstein desde tres perspectivas, ¿no? Empezaremos primero un poquito con la biografía, luego también con su legado científico, porque para nosotros lo importante es la física que hizo Einstein, que es lo que realmente también pone en contexto todo su trabajo. Pero es que solo porque la mayor parte de la gente no lo sabe, pero Einstein era un pacifista, un físico, violinista, bastante Casanova en sus buenos y malos tiempos, pero también fue un refugiado con mucha visión política y social, y en todo caso se le recuerda como un genio, pero hay muchísimas cosas dentro de ser un genio. Vamos pues un poquito a la biografía. Albert Einstein nace en 1879 en una pequeña ciudad de Baviera, en el sur de Alemania, que se llama Ulm. Y bueno, la curiosidad es que a los de Ulm se les decía que eran matemáticos. Al parecer eran especialmente cuidadosos de calcular las cosas con mucha precisión y bien, un lema no oficial de la ciudad era ese que está ahí, Ulmenses sunt mathematici, y bueno, y de ahí salió Einstein. Pues bien, yo en el clavo. Pero vivieron en Null muy poquito tiempo. Con un año, eh, Albert Einstein se traslada con su familia a Múnich, la capital de Baviera. Allí se había trasladado realmente toda la familia porque la empresa en la que trabajaba el tío de Einstein estaba en Múnich, era una empresa de ingeniería eléctrica, pionera en la instalación de instalaciones eléctricas, entonces en Múnich, pero luego en bastantes más sitios. Jacob Einstein era el tío de Albert, pero el padre de Einstein fue a trabajar con su hermano. Y desde niño Einstein parece ser que estaba familiarizado con el funcionamiento de los motores, de las dinamos, con las leyes de la electricidad, y que era algo bastante normal que en su casa, por supuesto, se hablara del trabajo de su padre y de su tío. Tuvo siempre una relación muy estrecha con su hermana pequeña, Maya, eh, y fue uno de esos afectos que duró toda la vida. Eh, Era un niño un poco introvertido, un poco muy reflexivo, un niño que hasta los 7 años se decía las cosas a sí mismo antes de decirlas hacia afuera, empezó a hablar muy tarde y sobre todo eso, le llamaban eh, cosas que tenían que ver no tanto con que fuera tartamudo, sino con que murmuraba. Se murmuraba a sí mismo primero y luego decía lo que quería hacer atrás. Y era ya bastante mayor cuando perdió esa costumbre reflexiva, digamos. Pero Pero realmente no fue un mal estudiante en ningún caso. Realmente era una mente bastante, probablemente especial, pero brillante. Y eso sí, era un estudiante muy rebelde. Y le gustaba aprender, pero lo que no le gustaba era seguir las reglas de aprendizaje y memorización de la época, que eran súper estrictas. Los profesores eran realmente como coroneles del ejército que no dejaban a los niños ninguna libertad ni de preguntar, ni de decidir qué o cómo querían estudiar. Entonces, él particularmente era bueno en las técnicas, en las habilidades de físicas y matemáticas, pero para nada en ningún caso fue un mal estudiante. solo quería mencionar, si echas para atrás, quería mencionar que las viñetas son parte de un cómic que escribimos Marisa y yo y que dibujó
nuestro buen amigo Dani García Nieto y que, bueno, era parte de la conmemoración del año pasado y que se reparte habitualmente, también en las Olimpiadas de Física de Aragón y está disponible en la web y pueden ustedes verlo, copiarlo, bajárselo y hacer lo que quieran con el cómic. Eh, Muy bien. Y nada, era solo por dar los créditos a Dani. Bueno, a él no le... Eso, era un estudiante rebelde, la disciplina del gimnasium en Múnich le cargaba y no le gustaba nada, ¿no? Y de ahí probablemente el mito de un estudiante que suspende, un estudiante que no va bien en los estudios. Cosa que en teoría no es, en realidad no es verdad, en rigor, porque tenemos notas de Einstein y son unas notas siempre altísimas en matemáticas, en física, en química, en geometría y un poquito más flojas en las cosas que le gustaban menos, el francés en particular, pero bueno, la cosa es que su rebeldía pues le hace, por ejemplo, irse a Milán, donde se había mudado la familia, que le había dejado estudiando en el gimnasio. Sí, Para que acabara la secundaria. hijo mío, acaba la secundaria en Alemania y se les dice, me voy a Milán con vosotros y aquí se queda la secundaria. Porque su plan era entrar en el Instituto Politécnico de Zúrich, que era una de las mejores universidades del mundo en ese momento, y realmente se preparó los exámenes por libre, con solo 16 años, cuando la edad de ingreso eran 18 años, y no hacían excepciones con facilidad. Es verdad que hizo bien el examen en las partes más técnicas, pero no superó otras partes del examen, por eso decidieron que no tenía la madurez suficiente para que hicieran la excepción y le hicieron cursar estudios secundarios complementarios antes de poder ser admitido. Pero algunos profesores le dejaron ya asistir a sus clases porque vieron ya su potencial, sobre todo en profesores de física. Finalmente, en todo caso, ingresó en la Politécnica de Zúrich con 17 años, por debajo de la edad oficial que tenían todos sus compañeros de curso. Bueno, esas son las notas que decía Fernando. Tal vez uno de los errores por los que la gente piensa que sacaba malas notas, no sé si los ven ahí, son 4, 5 y 6. Pero es que el sistema alemán no califica igual que el sistema español. Sí, sí. En aquel momento, ahora califica de hecho al revés. Ahora mismo en Alemania la mejor nota es un 1. Bueno, pues en esos tiempos no. Allí la mejor nota es un 6, que la tiene en geometría, en física, en química, matemáticas. eh, y lo peor que tiene es un 3 en francés. Tampoco está tan mal. Durante sus estudios en la Politécnica no era tampoco el mejor estudiante, se distraía en clase. No le gustaba demasiado que le forzaran probablemente a seguir un ritmo o unos estudios de algo que no le parecía interesante, y en particular los profesores de matemáticas no lograron atraerle demasiado. Prefería las clases de física. También aprovechó su estancia en la universidad para hacer numerosas asignaturas transversales. Era alguien con una enorme curiosidad en muchos ámbitos y eligió asignaturas de economía, de filosofía, de política o de geología para complementar lo que estaba haciendo en la parte de física y matemáticas. Es bien conocido que fue siempre un pacifista. De hecho, lo militar le tiraba para atrás, le repugnaba. Tiene algunas frases auténticamente brutales sobre todo lo militar. Renuncia a la nacionalidad alemana a los 17 años. Hay que pensar en qué tiempos estamos, cuál era la posición de Alemania a principios del siglo XX, pero en 1901 consigue la ciudadanía suiza y tiene que elegir, vamos, probablemente su renuncia a la nacionalidad alemana es para evitarse hacer el servicio militar. De hecho, bueno, al final lo declaran no adecuado, tiene los pies planos, vamos, inútil total para el servicio y bueno, pues mejor para él.
durante esa época tiene, bueno, y después ya también cuando está en Berna, después de titularse, crea con sus amigos Javits y Solobain un grupo, una especie de grupo de tertulianos que llaman la Olympia Academy, donde leían libros de todo tipo y los comentaban y se preocupaban por la cultura y aprovechaba, por ejemplo, cualquier ocasión Einstein para tocar el violín. En cualquier tertulia o en cualquier casa en la que le invitaran, él iba con su violín y tocaba. Esto lo siguió haciendo toda la vida, como veremos incluso en Zaragoza, por ejemplo, fue a tocar el violín a la embajada alemana. Era algo que le apasionaba, en general toda la música, pero sobre todo representarla. Muy bien, y cuando se gradúa como físico en Zúrich, su intención es, bueno, pues seguir una carrera académica. Él quería ser profesor de física en alguna universidad, poder investigar, para eso tienes que poder hacer un doctorado, pero sobre todo en aquel momento tenías que encontrar un profesor que te patrocinase, que te admitiese como su estudiante. Bien, pues Einstein como estudiante rebelde, como estudiante que no hacía caso más que a lo que de verdad le gustaba, no encuentra un profesor que le eche una mano y que confíe en él ni en Zúrich ni en otros sitios de Europa. Así que tiene que acabar trabajando allí donde le ofrecen un puesto de trabajo un poco gris en la oficina de patentes de Berna. Entonces, él examina propuestas de patentes y con 26 años pasa su tiempo en esa dedicación. Y se da cuenta enseguida de que el trabajo le deja tiempo, vamos, que es capaz de acabar el trabajo enseguida. No es que no le interese, porque algunas de las patentes le hacen pensar en cosas que él no se había planteado, pero sobre todo le deja mucho tiempo, así que él va trabajando en física, va haciendo investigación como un teórico, eh, bueno, pues no necesita más que un papel y un lápiz en aquel momento y empieza a escribir sus primeras contribuciones científicas, primero en termodinámica y en físico-química. Pero hacía bien su trabajo. Él fue nombrado uno de los mejores empleados de la oficina de patentes varios años consecutivos. No es que dejara para nada sus labores. Él hacía muy bien su trabajo, tenía un espíritu crítico que le ayudó mucho a desarrollar eso de revisar el trabajo de otros y las patentes de otros, e incluso él patentó cosas. Él tuvo ideas bastante buenas durante ese tiempo en Múnich y tiene varias patentes que luego por unos motivos o por otros pues no estuvieron tampoco en comercialización, pero él sí que le interesaba también esa parte de su trabajo. En todo caso, como de esto hablaremos más tarde, estando ahí trabajando en la oficina de patentes, en 1905 es lo que se llama su año milagroso, porque es capaz de sacar un volumen de trabajo en temas diversos impresionante. Y como eso es parte de su legado científico, lo comentaremos. Pero hay que entender también cómo llegó a eso. Era increíblemente joven, revolucionó la física en prácticamente todas las direcciones en las que se podía contribuir de alguna forma en aquella época, y lo hizo todo mientras tenía un trabajo independiente de la ciencia. Se casa con una compañera de carrera, con Mileva Maric, que fue su primera esposa. Mileva estaba interesada por la física y por las matemáticas, estudió con él un tiempo, luego se mudó a otra universidad a estudiar matemáticas, luego volvió. Bien, en el proceso tuvieron una hija y, y bueno, pues al final Mileva, una vez que se queda embarazada y tiene a su primera hija, abandona sus estudios, de hecho no llega a graduarse y deja también toda esperanza de trabajar en física. Es, bueno, la triste realidad de la mujer científica de principios del siglo XX y de más acá. Su relación con Albert, bueno, estaban muy enamorados en 1903, pero bueno, con los años la relación fue bastante complicada. Tuvieron 2 hijos, se quedaron con Mileva cuando se separó el matrimonio en el 1914.
y se divorciaron finalmente en 1919. La relación con sus hijos nunca fue demasiado fluida, pero tampoco fue del todo mala. Simplemente pues pagaron un poco la factura, ¿no?, de la mala relación entre los dos padres en aquella época. En 1987, esto es muy famoso, tal vez lo hayan oído ustedes, se descubren unas cartas entre aquellos jóvenes enamorados, Mileva y Albert, que hablan de su teoría un poco como si fuera de los dos, y de ahí ha habido quien ha llegado a la conclusión de que en realidad la relatividad era tanto obra de Mileva como de Albert. La realidad es que no sabemos si eso es así o no. No hay ninguna prueba para decir ni una cosa ni la contraria. Las cartas están ahí, tampoco son demasiado explícitas y Einstein tampoco era muy literal cuando escribía. A lo largo de su vida habla de una manera no excesivamente literal. Entonces, bueno, Pero es razonable que con los conocimientos que tenía ella, pues algo le pudiera haber ayudado. No vamos a decir que su papel no, claro, más o claro. menos grande, pero no era alguien que pasaba por ahí, que podía comentar tomando café con él qué te parece la teoría de la relatividad. Digamos que al menos es plausible que pudiera. Completamente plausible, aunque no podemos demostrarlo ni refutar. Pero eso, Mileva es un ejemplo de lo que sucedió en aquella época con muchas de las mujeres que se intentaron dedicar a la ciencia, que incluso las que llegaron a poder matricularse en una universidad de prestigio, pues encontraron barreras sociales, académicas y familiares. El quedarse embarazada fuera del matrimonio le penalizó a ella, a Einstein no le penalizó en absoluto. Desarrollo profesional posterior. A ella probablemente fue la causa de que no lograra graduarse. Entonces, hoy sigue habiendo barreras, no por supuesto equivalentes, pero lo importante es que no son fáciles de visibilizar. En 1906, él ya ha publicado 5 trabajos, uno de ellos es su tesis doctoral, y ha publicado 5 artículos que, como decía antes Marisa, revolucionan la física en todos los grandes frentes que tenía la física de aquellos tiempos. Un chaval casi de 20 y tantos años, y eso, en un año realmente es que no deja títere con cabeza. Enseguida consigue una posición de profesor. Aquellos 5 papers sí le dan el reconocimiento merecido. No todo el mundo se cree todo lo que dice, no todo el mundo está de acuerdo, ni mucho menos con aquello, pero bueno, sí ha demostrado ya que es alguien muy capaz de investigar y de llevar un programa científico adelante. Enseguida le ofrecen un puesto en Berna y 2 años después en el Politécnico de Zúrich. Pero iba cambiando mucho de puesto de trabajo, es verdad que entonces estaba en efervescencia un montón de ideas en el continente, pero también se aproximaba la guerra. En 1911, por ejemplo, se trasladó a Praga desde Zúrich y fue invitado a la primera conferencia Solvay en Bruselas, donde estaban, se supone, las mejores mentes del mundo. Ahí pueden ver a todos los mejores físicos del mundo y la única mujer, que era Marie Curie, que es la única mujer que fue invitada a estas. Parece que la relación entre Einstein y Marie Curie era buena. Einstein sentía un gran respeto por Marie Curie. En 1912 vuelve a Zúrich otra vez, en 1913 se va a Berlín, en fin, que en esa época, y de ahí también sus problemas familiares, realmente no tenía un asentamiento estable en su profesión. Pero le encantaba navegar, y de hecho esto es una de las cosas interesantes que, por ejemplo, tienen que ver con su visita a Zaragoza. Quien le enseñó a navegar fue un aragonés de Sariñena. Casimiro Lana Serrate era un químico que estaba trabajando en aquel entonces en Berlín y que probablemente jugó un papel en que quisiera venir a Zaragoza. En 1914 ese matrimonio se rompe, es decir, relativamente pronto, con los niños relativamente pequeños. Mileva y Albert se separan y unos años después
se divorcian. Albert se casa relativamente pronto con su prima Elsa, eh, primos hermanos, O sea, y primos por doble lado. por doble lado, exactamente. Las madres eran hermanas y los Y los padres padres primos. primos, ni que hubieran sido miembros de una familia real o algo. Muy bien. Bien. Mm, simplemente, no sé si viene luego, Bueno, pero simplemente mencionar que una vez que en el acuerdo de divorcio con su primera mujer, eh, acuerdan que si en algún momento le dan el premio Nobel, el monto económico del premio Nobel irá íntegramente a sus hijos, ¿eh? Y lo gestionará Mileva mientras los hijos no sean mayores. Eso tiene dos cosas llamativas. Una, que es relativamente joven, ya, bueno, ya veían que le iban a dar el premio Nobel en algún momento. Es una seguridad en sí mismo importante, pero es que sus contribuciones ya eran claramente merecedoras del premio Nobel. Y segunda, que hombre, que el divorcio fue pues bastante a malas. Hay cartas realmente con frases muy, muy agrias para Mileva, pero sí que se ocupa al menos económicamente de sus hijos en lo que puede. Durante esta parte de la Primera Guerra Mundial, él está claramente opuesto y participó en numerosas asociaciones y organizaciones por la paz, y de hecho lo declararon como peligroso, como un personaje peligroso en Alemania, las autoridades. Porque, claro, y en aquella época y en los años siguientes todo estaba polarizado. En Alemania entre guerras, y la ciencia no era algo ajeno a esto, y realmente había una física aria y una física judía. Y obviamente Einstein estaba en el lado de la física judía. Y por eso también sus teorías tardaron más en ser aceptadas y en ser reconocidas, porque a partir de, pues eso, de finales de la primera decena, antes del año 20, ya se le clasificó de alguna forma dentro de física judía, que era inválida. Eso, en el periodo de entreguerras, la polarización en el mundo está generalizada, ¿no? Si uno piensa marzo de 1923, tienes a pocos meses el putsch de Múnich de Hitler, pues el primer intento de los nazis de hacerse con el poder en Alemania. Estás también a pocos meses del golpe de Estado más blando que dio aquí Primo de Rivera. Estás a muy poco tiempo de la creación de la guerra, perdón, de la creación de la Unión Soviética, una vez que se resuelve la guerra en Rusia. Eh, en toda Europa se están dando eh, los mismos movimientos violentos. Surge el fascismo, Mussolini acaba de hacerse con el poder en Italia. Y en Alemania asesinan, perdón, a el, vale, asesinan al que sería, si no recuerdo mal, el ministro de Exteriores de la República de Weimar. Y bueno, una vez que encuentran al grupo terrorista que ha asesinado al ministro, al exministro, pues le encuentran, entre otras cosas, una lista negra de nombres a matar, y entre ellos está el de Albert Einstein. Y bueno, pues sus compañeros, en particular Max Planck, su jefe en Berlín, le dice que aproveche las invitaciones que tiene para irse por el mundo y que se dé una vuelta. Entonces, que mejor que desaparezca de Berlín. Y ese es el origen de un gran viaje que hace primero hacia Asia, llegando hasta Japón, y luego a la vuelta de ese viaje, pasando por Israel, acaba en Barcelona, Madrid y Zaragoza, justo antes de volver a Berlín. Sí, y es durante este viaje, en octubre de 1922 más o menos, cuando se le comunica, cuando él está en itinere,
que se le ha concedido el Premio Nobel de Física del año anterior, que había quedado desierto en 1921. Y se dice que es por sus servicios a la física teórica, especialmente por haber descubierto la ley del efecto fotoeléctrico. Realmente, cuando recoge el premio en julio de 1923, Einstein no habla del efecto fotoeléctrico, que es uno de sus trabajos de ese año 1905. Él habla, por supuesto, de la relatividad. No le quisieron dar el Nobel por la relatividad, cuando realmente bueno, pues podrían haberlo hecho, porque ya había habido, diremos después, la refutación, pero era en parte por esta polarización que decimos y era una nueva teoría demasiado rompedora. Y esta fotografía, que es la fotografía oficial que está en la Academia Sueca asociada al Nobel, fue tomada en Zaragoza, que era el embajador el cónsul alemán en Zaragoza era fotógrafo, Gustav Freudenthal, y le hizo esta fotografía que envió directamente él a la Academia Sueca. A 2 minutos andando de aquí. Todos se acordarán dónde estaba la cafetería Savoy. Pues en ese edificio de la cafetería Savoy, eso era el consulado alemán, y allí tenía Gustav Freudenthal su estudio de fotografía, y allí es donde le hace esa fotografía a Einstein. En 1933 emigra a Estados Unidos y aparte de que reconoce algunas de las maravillas del país, de la libertad, no le gusta en exceso lo individualistas que son en general, pero bueno, al final se hace a que va a vivir allí y rechaza, digamos, todas las ofertas que eran varias y muy buenas de trabajar en Europa, por ejemplo en Holanda, pues menos mal que no se quedó en Leiden. También en Oxford lo querían, bueno, pues estuvieron a esto de invadir Reino Unido, así que hizo relativamente bien en irse a Estados Unidos, ¿no? Una de las cosas que hace cuando está en Estados Unidos y se descubre en Alemania la fisión del núcleo, fue escribir o ceder ante las presiones de sus compañeros para que escribiese una carta al presidente Roosevelt para que empezase un programa de desarrollo de una bomba atómica, puesto que los alemanes sin duda eran capaces de hacerlo. Pero aunque firmara esta carta, realmente Einstein siempre fue antinacionalista y pacifista. Y probablemente, si hubiera sabido que no iban a llegar a construir la bomba los alemanes, claramente él no se sentía cómodo en ese papel. Pero, pues eso, a veces es el mal menor o el mal mayor. Tras la guerra siempre apoyó e impulsó todos los movimientos que hubo en el mundo para establecer un gobierno mundial. O sea, era un ferviente defensor de que no hubiera países, de que no hubiera nacionalismos y de que realmente hubiera organizaciones generales y globales que velaran por la paz en el mundo. Claramente no tuvo éxito y de hecho, bueno, los americanos claramente tampoco confiaban en él, el FBI siempre lo tuvo en el foco de mira y aparentemente su expediente tenía más de 1400 páginas. Vamos a repasar lo que fue sus 50 horas en Zaragoza en unos minutos. Inicialmente viene invitado tanto desde Cataluña como desde Madrid, entre otras personas por Santiago Ramón y Cajal, le escribe una carta para que venga a visitar España. Entonces él en principio iba a hacer un viaje en el que pasaba unos cuantos días en Barcelona, casi 2 semanas en Madrid y se volvía a Berlín. Entonces en el tren que va de Barcelona a Madrid, pues al parar en Zaragoza, hay una comitiva de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza que probablemente todos le habían escrito antes ya, y en particular Casimiro Lana, como ha dicho Marisa antes. Pero bueno, en esa parada que hace el tren en la estación de Campo Sepulcro, o sea, en el Portillo, pues van a ver a Einstein a convencerle de que entre Madrid y Berlín se quede aquí un par de días y nos dé unas charlas que le haremos académico de la Real Academia, académico correspondente,
y le enseñaremos nuestros laboratorios y demás. Bueno, y él al final, pues unos días después, desde Madrid, escribe que va a pasar aquí un par de días. En esos días, bueno, pues tiene distintos actos privados y públicos. En particular, da 2 conferencias para el público general en el Paraninfo de la Universidad, aquí en la Plaza de Aragón, explicando la relatividad, explicándola en francés. La sala estaba abarrotada. Ahí fue todo el mundo, aunque probablemente nadie se enteró de nada. Pero todo el mundo quería ver a Albert Einstein, que entonces ya era muy famoso. Y aparentemente, y por lo que dicen, cerraron la puerta para que la gente no se fuera. Y esta pizarra... Bueno, el rector Royo Villanova, que antes de ser un hospital fue un rector de la Universidad de Zaragoza, pues les dice a los bedeles del Paraninfo, entonces Facultad de Medicina y de Ciencias, que guarden la pizarra que use Einstein para dar la charla y que esa pizarra quedará para los zaragozanos de dentro de 100 años, o sea, para nosotros. Bueno, desgraciadamente esa pizarra no la tenemos, nadie sabe dónde está, se borraría, se perdería, a saber, nunca se ha sabido nada de ella. No fueron tan dejados con las pizarras de Einstein en todas partes. Esta es una pizarra de Einstein, igual, en Oxford. Einstein dio conferencias en Oxford durante 3 años seguidos, 1931, 32 y 33, y esta pizarra la guardan de una de las charlas de 1931 y está en el Museo de Ciencias de Oxford. Y aquí ya, claro, han pasado 10 años con respecto al viaje a Zaragoza. En esas 6 o 7 líneas de ecuaciones, Einstein calcula la edad del universo, dando en el clavo con el orden de magnitud. El- También durante su estancia en Zaragoza celebra su cumpleaños, que es el 14 de marzo, y lo celebra con un brindis y con una rondalla de jotas. Aquí cumplió 44 años. Y una de las frases que dicen que dijo aquí en Zaragoza es que en Barcelona y Madrid había experimentado el encanto del arte español, pero solo había sentido el latir del alma española en Zaragoza. No sabemos cuánta licencia habría en el periodista que escribió esto. Eso, Heraldo dice eso. Algo dice eso. Bien, lo que sí que es verdad es que tan solo en Zaragoza Einstein pudo ver un laboratorio en el que se desarrollase ciencia puntera basada de algún modo en un programa de trabajo einsteiniano. El laboratorio de Gregorio Rocasolano medía el tamaño de partículas utilizando las ecuaciones de Einstein del movimiento browniano y una cosa que llamaban ultramicroscopio, que era más o menos un microscopio que era capaz de tomar una película de cine. De tal manera que luego iban fotograma a fotograma identificando las partículas, como sabían cuánto tiempo había pasado entre una y otra, pues podían medir a qué velocidad iba la partícula y comparar eso con las ecuaciones de Einstein y de allí sacar 2 cosas. El tamaño de las partículas, que eran nanométricas. A mí me gusta decir que el primero que hizo nanociencia en Zaragoza fue Rocasolano. Y otra cosa, el número de Avogadro, que hasta entonces solo se había determinado químicamente y la utilización de este método es la primera determinación física del número de Avogadro y una, eh, una prueba definitiva de que los átomos y las moléculas existían, cosa que hasta entonces no estaba definitivamente probada, aunque se aceptaba en general, no había una prueba determinante. Einstein visita, por supuesto, los laboratorios del profesor Rocasolani. Este laboratorio estaba en la Facultad de Medicina y Ciencias, ahora Paraninfo, y era un laboratorio muy activo en España y de prestigio. Claro, en los años 20 del siglo pasado la ciencia y la medicina aragonesa tenían figuras muy importantes. En particular, claro, la tradición con Santiago Ramón y Cajal era importante en medicina,
Estaba el rector, que era Arroyo Villanova, pero estaban también ingenieros como Manuel Lorenzo Pardo, y el médico y alcalde de Zaragoza, Ricardo Alcorta. Bueno, se dice que justo antes de marchar de Zaragoza, vamos, se dice no, fue así. La academia, como último agradecimiento, le manda una rondalla de jotas al hotel en el que estaba, hotel que ahora no existe. Estaba en la calle San Gil, Don Jaime, y, y bueno, pues le mandan ahí una rondalla de jotas que, como ya hemos dicho, le emociona. Bueno, todos sabemos cuánto emociona una rondalla de jotas, ¿no? Pues a Einstein también. Y lo que sí es que el Heraldo decía, se emocionó tanto que besó a la jotera, cosa que parecía un poco llamativo. Bueno, Dani dibujó aquella viñeta, pero unos meses después, justo muy poco antes de la conmemoración del centenario, descubrieron la foto de la rondalla de Jotas con Einstein y la jotera, que es esta niña que tiene sentada en sus rodillas Einstein, y bueno, la besó. Sí, bueno, la besaría una niñita. Pero, pues aparte de la anécdota, ¿por qué es capaz Einstein de llenar en Zaragoza las salas del Paraninfo con gente de la calle en 1923? Bueno, pues por su figura ya era famosa, pero es que su legado científico es impresionante y a los que trabajamos en física, pues todavía nos sigue impresionando que pudiera hacer tantas cosas tan bien y en esa época. Entonces vamos a revisar un poquito, sin entrar en excesivos detalles, una parte importante de este legado científico. ¿Qué es tú? Bueno, o sea, obviamente la ciencia se construye siempre sobre lo que han hecho los anteriores, sobre los hombros de los gigantes que nos han precedido, pero también a veces, como hizo Einstein, es para demostrar que las cosas que hay antes no son correctas. Y por eso, bueno, pues Einstein fue capaz de ver más allá de las teorías vigentes de su época, y para eso es verdad que hay que ser un poco rebelde, porque fue capaz de saltarse por encima de todas las teorías que había en vigor en su época y, como veremos, en ámbitos totalmente diferentes. Revolucionó la comprensión de el electromagnetismo y la gravitación. En el electromagnetismo lo habrían hecho otros, tal vez, porque estaba cerca la cosa, pero en gravitación probablemente habría tardado muchísimos años en llegarse a algo similar si no hubiera estado Einstein ahí. Pero además, bueno, esto para mí también es importante. Aunque era un físico teórico, Einstein siempre miraba la realidad. Einstein no quería hacer matemáticas, quería hacer física, y eso quiere decir que hay que describir la realidad. Y siempre en sus experimentos, en sus trabajos propone experimentos para comprobar si lo que dice se cumple o no se cumple. Y eso es muy importante, porque quería que las ecuaciones representaran el mundo, pero, por supuesto, con unas matemáticas coherentes. Y en ese sentido, y por eso, no sé si se han fijado en la figura, pero casi seguro que conocen a 3 de los 4, pero hay alguien a quien no conocerán. ¿Vale? Vamos a hablar también de ella. Emmy Noether es considerada la madre del álgebra abstracta, revolucionó las matemáticas del siglo XX y hoy en día el álgebra no sería lo que es sin Emmy Noether, pero tampoco la física. Su contribución en física es fundamental y además muy, muy bonita. Sus teoremas son el fundamento de las leyes de conservación. Todos hemos oído hablar de eso de la energía se conserva, un poco, no todos, pero muchos hemos dicho muchas veces el momento angular se conserva. Bueno, las leyes de conservación, Noether demuestra que están ligadas. ¿Por qué la energía se conserva? Siempre que algo se conserva, eso está ligado a que la naturaleza tiene una simetría, en que da igual hacer el experimento aquí que allá, y esa simetría en el dónde hagas el experimento tiene que ver con una ley de conservación. O que algo lo rotes, el experimento tiene que salir igual, tiene que ver con otra ley de conservación. ¿Vale? El hecho de que hagas un experimento hoy o mañana o dentro de un año y sea lo mismo, esa
esa simetría en el tiempo tiene que ver con la conservación de la energía. Pero casi nadie la conoce. Pasamos al Venga, 1905, vamos. al año milagroso de Einstein, que hemos comentado antes, para ver cómo estos 4 temas fundamentales, aunque bueno, fueron 5 trabajos, pero realmente dos son iguales. Dos solapan en cuanto al contenido, estos 4 trabajos cómo revolucionan de arriba abajo la física. El primero, el del efecto fotoeléctrico, por el que le dan el Nobel. El efecto fotoeléctrico básicamente es creerse que la energía de la luz viene en paquetitos y que son esos paquetitos los que golpean a los electrones de los átomos y son capaces de arrancar esos electrones. La emisión de electrones por la luz, la emisión de un metal de los electrones y cómo dependía eso del color de la luz y de la intensidad de la luz, no había quien lo entendiera hasta que Einstein propone que la luz está hecha de paquetitos y que además los cuantos de energía que él propone siguen la relación de Max Planck. Están ahí, tienen una relación cuántica. No es el primero en decir que la luz está hecha de paquetitos. Newton había dicho lo mismo, pero después mucho trabajo experimental y teórico había demostrado que no, que la luz era una onda. Y aquí Einstein vuelve a decir, será una onda, pero hecha de paquetitos. Hala, entiéndelo y ahí seguimos, ¿no? La dificultad de la física cuántica tiene que ver con que depende de qué experimento haces, la luz se comporta como una onda o como una partícula. Pero realmente Planck había dicho algo ya parecido con la radiación del cuerpo negro. Había dicho que eso se explicaría si la luz tuviera... Intercambiar. Y sí, pero no se atrevió a decirlo de la forma que Einstein sí que se atrevió a decirlo. Y eso sí que es una diferencia importante. La convicción de que él tenía la explicación correcta es verdad que Einstein la tiene desde el principio. Y es verdad que visto con los ojos de hoy en día, pues... Es verdad, Planck dice, bueno, esta fórmula describe lo que está pasando, pero seguro que no es así, porque todos sabemos que la luz es una onda. Esto no puede ser lo que parece. Planck no se atreve No a se romper atreve. con la física No se atreve. anterior, Einstein se atreve a Y romper. Einstein dice, claro, mira. Yo también. Bueno, otro de los trabajos de 1905 de Einstein es el que describe el movimiento browniano. Brown era un científico del siglo XIX que se da cuenta de que si mira por un microscopio, pues ahí todo se está moviendo. Ve el polen en agua moviéndose sin parar, todo el rato se mueve. Y ese movimiento, Brown al principio de hecho dice, es que el polen ya está vivo. El origen de la vida de las plantas está en que el polen ya está vivo. Bueno, no, porque luego hacen ese mismo experimento con partículas de pintura y ven que se mueve igual. Es decir, no es la vida, es la agitación térmica. ¿Vale? El primero que desarrolla una teoría correcta desde el punto de vista físico de ese movimiento browniano es Einstein y supone algo, pues bueno, dice, si un gas está hecho de moléculas, de átomos, digamos, pues esas particulotas grandes de polen son golpeadas al azar por los átomos y van moviéndose todo el rato, pues al azar. Y hace de ahí unas ecuaciones, una teoría, no excesivamente complicada, y es el primero que demuestra que los átomos existen porque lo que consigue es reproducir el número de Avogadro de su teoría. Pero sin duda, o sea, uno de los trabajos más impresionantes es el de la teoría de la relatividad. Aquí en el año 1905 desarrolla la teoría especial de la relatividad, que es realmente pues, una modificación de la teoría electromagnética
de Maxwell, que estaba ahí cerca probablemente de haber sido descubierta. Si él no lo hubiera hecho, pues probablemente lo habría propuesto alguien en no mucho tiempo. Pero claro, aún así es una teoría rompedora, porque lleva un paso superior la comprensión de las medidas que había hasta la época y la teoría de Maxwell, que no era fácil atreverse a hacer de esta manera. Porque las consecuencias, además, que todo el mundo más o menos las ha oído, aunque sea difícil de entender, es que el espacio y el tiempo son relativos. Realmente la causa es que la velocidad de la luz es constante, es un valor absoluto. La velocidad de la luz en el vacío es independiente del movimiento de cualquier observador o de cualquier fuente de la luz. Y esto aparentemente Einstein lo piensa siendo relativamente joven, porque se plantea a sí mismo viajando sobre un rayo de luz y pensando en cómo vería el universo desde ese rayo de luz. Y el tiempo no existiría, lo cual pues probablemente le generó el suficiente interés como para tratar de demostrar matemáticamente qué quería decir esto. Realmente, bueno, pues es una teoría sobradamente comprobada, que funciona muy bien. El tiempo transcurre más despacio si nos estamos moviendo a velocidades próximas a la de la luz, solo que no nos damos cuenta, pero nos daríamos cuenta pues si nos comparáramos con alguien que no se ha estado desplazando a esas velocidades. Y efectivamente, si nos moviéramos exactamente a la velocidad de la luz, el tiempo se quedaría como congelado. Además, pues las distancias se acortan y tiene otra serie de cuestiones muy interesantes y que se han comprobado. Por supuesto, se han puesto relojes en los aviones supersónicos dando vueltas alrededor de la atmósfera y les puedo asegurar que lo que predice la teoría de Einstein sale. Influyó en su tiempo, por supuesto. ¿De dónde creen que viene la idea esta de los relojes de Dalí? En un segundo trabajo en el que desarrolla esa teoría de la relatividad, llega a una fórmula relativamente simple en la que iguala la energía con el producto de la energía que tenga un cuerpo, con el producto de su masa por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. Digamos que es la ecuación más famosa que hay probablemente y que nos dice que en el fondo energía y masa son equivalentes. De nuevo, en toda la teoría de la relatividad, al menos en lo que hace en 1905, uno podría pensar que es hasta fácil, porque que la velocidad de la luz en el vacío es constante, es algo que sale de las leyes de Maxwell, del electromagnetismo del siglo XIX. Y Einstein lo único que hace es creámonos que eso es verdad, creámonos que la velocidad de la luz es constante y hagamos una mecánica con ello y una electrodinámica con ello. Y ya está. Si alguien hubiera dado ese paso, alguien de los contemporáneos, ese paso de me creo de verdad que el resultado de Maxwell hay que tomarlo como el comienzo de la teoría, no, seguramente lo habrían hecho, lo habrían hecho. Pero es él, de nuevo, el que se cree esa constancia de la velocidad de la luz que salía de la teoría de Maxwell. Después de su teoría de la relatividad especial, realmente Einstein se quedó pensando que no había acabado el trabajo, lo cual es verdad, porque la relatividad especial planteaba algunas cuestiones en las que él empezó a trabajar a partir de entonces, y en todo este periplo por Europa, pues él estuvo desarrollando su relatividad general, que era una teoría muchísimo más ambiciosa que la relatividad especial, porque esta sí que es una revolución en la forma de entender la gravedad, la interacción gravitatoria. Y realmente la relatividad general sí que es una teoría con unas matemáticas muchísimo más avanzadas que la relatividad especial. No cualquiera puede seguir un curso de relatividad general y desde luego Einstein no tenía herramientas suficientes para hacerlo. Y por eso muchos años los pasó estudiando matemáticas, hablando con los que estaban haciendo matemáticas para que hicieran las matemáticas que él necesitaba para poder llegar a buen puerto en la teoría. De hecho, hubo muchos intentos fallidos por el camino hasta que llegó a la forma concreta. En el fondo, la teoría, aunque es impresionante, se puede simplificar un poco en su descripción, y es que consiste en pensar en que el origen de la gravedad es la naturaleza del propio espacio-tiempo, que se deforma cuando en él hay masas,
Y entonces esa deformación del espacio-tiempo es la que altera el movimiento de los cuerpos, incluso el movimiento de la luz. Y bueno, pues la teoría es desde luego impresionante desde su propio planteamiento, y cuando llegó a la forma correcta hacia 1915, Einstein ya sabía que era correcto. No es que queríamos decir que es la última teoría, que es correcto, o sea, porque hoy en día seguimos estudiando modificaciones de la relatividad general, pero hoy en día no se ha encontrado ninguna teoría que funcione mejor que la relatividad general para explicar todo lo que observamos en el universo, todo aquello en lo que interviene la gravedad. Pero Einstein sabía que era matemáticamente coherente y que la idea de detrás funcionaba. Sin embargo, sí. Bueno, sí, la verdad es que era vista con un escepticismo completo, ¿no? Porque eso de que la luz, por ejemplo, no iba a moverse en línea recta, o que la geometría del espacio-tiempo fuera curvo, era complicado de entender, es complicado de entender, y en aquel momento lo era para todo el mundo, científicos incluidos, así como decíamos antes, la teoría especial de la relatividad, la de 1905, si no la hubiera hecho él, pues o Lorentz o Poincaré habrían llegado a lo mismo. Esta no, la de 1915, tan solo Hilbert, cuando ya está todo hecho, echa una carrera con Einstein a ver quién acaba de hacer las ecuaciones bien, cuando faltaban detallitos. Y al final Einstein se lleva el gato al agua, pero, pero nadie habría recorrido ese camino desde 1905 hasta 1915 de no hacerlo Einstein hasta mucho después, porque ni siquiera las matemáticas estaban hechas. Entonces, una de las cosas que predice la teoría es que la luz se ve afectada por la gravedad, y que en particular pues la luz que viene de, de cualquier astro, cuando pasa cerca de una estrella se desvía. Igual que hace un planeta, pues la luz también. Porque la luz sigue el camino más corto, que no es una recta, que es una curva. La curva que le marca el espacio-tiempo, la métrica del espacio-tiempo. Y bueno, eso, entonces Einstein, diciendo esa cosa tan rara que no se creía nadie, pues llega al estrellato brutal cuando Sir Arthur Eddington, un astrónomo que ya está, va, los ingleses montan dos expediciones aprovechando un eclipse total de sol, porque solo en un eclipse vas a poder ver si las estrellas de detrás del Sol se ven donde deberían estar o donde Einstein dice que deberían estar. Y bueno, pues Eddington ve que Einstein tiene razón, que las estrellas realmente, cuando la luz que viene de ellas pasa cerca del Sol, no las vemos donde sabemos que están, sino en otro sitio, porque la luz al pasar por el Sol, como si fuera por una lente, se ha desviado. O sea, Eddington se hizo muy famoso por esta observación, pero obviamente Einstein también. De hecho, a Eddington le entrevistaron muchos periodistas, y de hecho uno de ellos se atrevió a preguntarle, pero dicen que la relatividad general solo la entienden 3 personas en el mundo. Y Eddington dijo, pues no me sale el tercero. Pero es verdad que hoy en día este efecto de la desviación de la luz en grandes masas se utiliza continuamente, porque nuestros telescopios ahora son sensibles a cosas impresionantes. Esto que ven, por ejemplo, aquí se llama un anillo de Einstein, y es la imagen de una galaxia que está detrás de esa estructura, que creo que es un cúmulo supermasivo. Pues hay una galaxia detrás que la luz no nos llega por el camino normal, sino que nos llega dando la vuelta, porque los rayos de luz han seguido un camino desviado por la relatividad general. Y hoy en día eso lo utilizamos para pesar la masa del cúmulo de galaxias que hay interpuesto. Entonces, la relatividad general realmente explica hoy por hoy prácticamente todo lo que vemos en el universo. Obviamente los periódicos al día siguiente ya era la teoría de Einstein triunfa, el eclipse demuestra que el espacio es limitado, el mayor descubrimiento de la historia. Realmente Einstein en ese momento se vuelve un fenómeno de masas.
la teoría de la relatividad predice el efecto de la lente gravitatoria y también predice otras cosas incluso más raras que esa, como todos hemos oído hablar de los agujeros negros. Si la masa curva el espacio, pues solo hace falta poner suficiente densidad de masa, no necesariamente muchísima masa, sino la, con la masa de vez y media la del Sol, si la aprietas lo suficiente, pues aquello la teoría te predice que acaba siendo un agujero negro, una estructura de la cual ni siquiera la luz es capaz de escapar. Es decir, en esa curvatura de la luz acaba cayendo al agujero y ya de ahí no sale. Esos agujeros negros durante décadas fueron, bueno, una predicción de la teoría general de la relatividad, que podían existir o no. Al propio Einstein no le convencía mucho, pero hoy en día tenemos tanto fotos como otras evidencias, al menos dos tipos de evidencias más de que existen. Claro, las fotos del agujero negro no son del agujero negro, que para eso es negro, no salen las fotos. Pero la luz, hemos dicho que la luz y la materia está cayendo hacia el agujero negro, se acelera tanto que se calienta mucho y a la vez que está cayendo emite radiación. Lo que vemos en ese donus es la radiación emitida por la materia que está cayendo al agujero negro en completo acuerdo con lo que la teoría general de la relatividad predice. Pero, por ejemplo, mirando el movimiento de estrellas cerca del núcleo de nuestra galaxia, Andrea Ghez, durante muchos años que estuvo observando estos movimientos y reconstruyendo las órbitas, fue capaz de calcular la masa del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, que hoy en día pues, se sabe que tiene que ser un agujero negro e incluso sabemos cuánto pesa. Andrea Ghez, profesora en la Universidad de California en Los Ángeles, recibió por ello el Premio Nobel de Física en el año 2020. Esa evidencia no es la única, ahora tenemos otra, incluso más espectacular, de la existencia de los agujeros negros. Las personas, el género humano, bueno, hay unos equipos de físicos entre los que se encuentra Alicia Sintes, investigadora dentro del Observatorio LIGO y catedrática de la Universidad de las Islas Baleares. Han sido capaces de detectar las ondas gravitacionales. Esto es, bueno, igual que cuando una piedra cae en una charca y hay ondas que van dispersándose por el agua, por la superficie del agua. Bueno, pues si pasa algo muy gordo en el espacio-tiempo, las masas son suficientemente, el nivel de energía que choca, por ejemplo, no es una piedra en el agua, dos agujeros negros chocando, eso genera ondas en el propio espacio-tiempo, tal como predice la relatividad general de Einstein, y esas ondas, que son como el sonido que queda en el universo de aquel choque de agujeros negros, por ejemplo, pues se puede detectar con dos grandes detectores en particular. Ahora se usan dos detectores que están en Estados Unidos, muy alejados uno de otro, colocados en unas posiciones muy determinadas y haciendo una medida realmente virguera. Bueno, pues lo que midieron era evidentemente incompatible con algo que no fuera eso, un choque de masas inmensas, y de hecho se puede reproducir perfectamente como el colapso de dos agujeros negros. O sea, de hecho, la teoría de la relatividad predice exactamente a partir de la medida cuál era la masa de los dos agujeros negros, la masa del agujero negro que se forma al final y todos los detalles del colapso. Es decir, que hasta ahora incluso observar las ondas gravitacionales era un test de la teoría de la relatividad. Y que si uno cambia la teoría, cambiaría lo que veríamos como señal de estas ondas. Y sin embargo, por ahora todo lo que se ha visto encaja. La primera observación de una onda gravitacional fue en 2015. 100 años después de que Einstein publicara la teoría de la relatividad general.
Hicieron falta 100 años para que desarrolláramos tecnología suficiente para ser sensibles a estas vibraciones del espacio-tiempo que son increíblemente pequeñas. Es alucinante. Y el premio Nobel tardaron muy poquito en dárselo, en 2017 a Weiss, Baris y Thorne por este descubrimiento. Einstein, a partir de la relatividad, tiene varios programas científicos, algunos más exitosos que otros, pero el que realmente él quería conseguir y que no llegó a triunfar fue desarrollar una teoría de campo unificado. Es decir, él había hecho una teoría de la gravitación basada en la geometría del espacio-tiempo y estaba convencido de que la electrodinámica, de que el electromagnetismo también tenía que poder describirse en términos de geometría del espacio-tiempo, bueno, introduciendo las cargas eléctricas de alguna manera en la receta y no tuvo éxito. No llegó a una teoría que fuera capaz de... ni tuvo éxito él, ni nadie ha tenido éxito en nada y hoy en día realmente yo creo que todo el mundo está convencido de que no es el camino para encontrar una teoría que aúna gravedad y electromagnetismo. Pero, y ya hemos dicho, aunque a partir de su teoría de la relatividad general, en principio no llegó a hacer otro gran descubrimiento, sin embargo, y por eso es lo que tienen los genios, que incluso cuando se equivocan lo hacen bien, pues Einstein cometió también algunos errores a lo largo de su trayectoria y merece la pena que los comentemos porque varios de ellos son también geniales. El primero de ellos es la constante cosmológica, que es un término que Einstein pone en sus ecuaciones del campo gravitatorio de la relatividad general, porque observa que sus predicciones del universo eran un universo cambiante, que estaba en expansión, y sin embargo él veía un universo estático. Entonces puso un término para contrarrestar esa expansión y entonces ahí añadió una constante. Según él fue su mayor error porque unos pocos años después el universo se confirmó que estaba en expansión, Hubble con sus observaciones de las galaxias lo confirmó y entonces la constante cosmológica no hacía falta. Y entonces, bueno, pues Einstein dijo, pues ¿para qué la habré introducido? Sin embargo, Einstein lo hizo muy bien porque ese término podía estar ahí. Y si podía estar ahí en las ecuaciones, pues ¿por qué no va a estar ahí? No tiene ningún motivo para ser cero. Y realmente, hoy en día sabemos que hay un término que tal vez no sea una constante cosmológica, pero se le parece bastante en las ecuaciones de Einstein que nos hace falta para explicar la expansión acelerada del universo, porque hoy en día nuestro problema es que el universo se expande de forma acelerada y eso no lo puede explicar de ninguna manera la gravitación. La gravitación tendría que estar frenando la expansión del universo, mucho o poco, pero frenando. El hecho de observar expansión acelerada requiere un término totalmente nuevo en las ecuaciones y que, bueno, pues Einstein realmente lo introdujo ya, aunque luego lo quitó muy pronto. Otro de los errores de Einstein tiene que ver con la física cuántica. Daos cuenta que en 1905 Einstein ha sido el primero en creerse el cuanto de energía. Aquello de Max Planck, que la energía se intercambia en cuantos. Einstein es el primero que coge eso y lo aprovecha. De hecho, lo había aprovechado antes para explicar la capacidad calorífica de los sólidos, que está aquí mi director de tesis, y si no digo que antes del fotón fue el fonón, pues a lo mejor no está contento. El diamante tenía una capacidad calorífica muy por debajo de lo que debería tener según la teoría clásica y Einstein explica eso en base a que las vibraciones de la red del diamante también están cuantizadas igual que el fotón, pues el fonón. Él no le llamó fonón en ningún momento, pero bueno. Bien, bueno, pues después de haber contribuido tanto a la teoría cuántica, en realidad nunca le gustó, nunca estuvo muy contento porque predecía cosas que filosóficamente le rechinaban mucho. Y es que la teoría cuántica no es predictiva al 100%. Se basa en las probabilidades, es capaz de predecir probabilidades.
y a Einstein eso de las probabilidades le parecía que tenía que ser reflejo de nuestro conocimiento limitado de la teoría, no de la propia naturaleza. En su frase, el Señor Dios no juega a los dados. ¿Eh? Y bueno, allí Dani ha pintado a Bohr, Niels Bohr, el gran defensor de la teoría cuántica en los debates Bohr-Einstein, diciéndole a Einstein, no le digas a Dios a qué tiene que jugar y a qué no. Porque, bueno, todo el mundo, por si no lo recordáis bien, esta interpretación probabilística se planteó con, por ejemplo, la paradoja del gato de Schrödinger. Si tenemos en una caja eh, un gato encerrado con una ampolla de veneno que se ha podido romper o no, pues si no abrimos la caja no sabemos si el gato está vivo o está muerto. Y tenemos un estado en el cual coexiste la posibilidad de tener un gato vivo y un gato muerto. Esto refleja lo que se conoce como la superposición de estados cuánticos y desde luego en la mecánica cuántica pues se maneja con total normalidad, se trabaja con esos estados superpuestos y hasta que uno no mide, no abre la caja, pues no decide cuál es el estado, pero uno puede trabajar perfectamente en todo el camino, en toda la propagación de los estados y las cosas funcionan muy bien. Esto, sin embargo, claro, pues es poco intuitivo y Einstein le llevó a desarrollar la teoría y a pensar experimentos donde se pudiera poner de manifiesto que esto no tenía ningún sentido. Y por eso, aquí viene también una de sus grandes propuestas de experimentos en relación a la superposición de estados. Einstein, junto a dos colegas, Podolsky y Rosen, utilizando la teoría cuántica, es decir, no se sale de la teoría cuántica, la utiliza al pie de la letra, haciendo todas las cuentas bien, propone, dice mirad, si uno se cree la teoría cuántica, entonces podrían existir estos estados tan raros que os pongo aquí y que se llaman estados entrelazados. Y mirad qué cosa más absurda si yo trabajo con esos estados entrelazados, los hago evolucionar, uno va para aquí, otro va para allá, pues al final llego a un absurdo, hay información que tiene que ir más rápido que la velocidad de la luz, lo cual ya sabemos que es imposible. Así pues dice, por una reducción al absurdo, él cree haber demostrado que hay algo intrínsecamente erróneo en la teoría cuántica, que permite escribir estados entrelazados, gatos que están a la vez vivos y muertos. ¿Vale? Sin embargo, cuando se pudieron hacer estas medidas, unos cuantos años después, Einstein tenía razón en sus cálculos, pero lo que demostraba el resultado es que existen los estados. Si uno hace los Y experimentos los experimentos salen tal y como tal cuántica, y como dice la mecánica cuántica, y hoy en día los estados entrelazados se producen en los laboratorios de manera sistemática y de hecho son la base de todos esos ordenadores cuánticos. Toda la revolución cuántica del siglo XXI está basada en esos estados entrelazados que Einstein propone para demostrar que la teoría cuántica es absurda. En lo que se equivocó es que no hay nada que viaje más rápido que la luz. No hace falta que haya una información de un estado al otro que vaya más rápido que la velocidad de la luz. No. Él se equivoca en eso. Pero la propuesta de estado entrelazado es una genialidad que además está revolucionando áreas enteras no solo de la tecnología cuántica, sino también de la astrofísica, por ejemplo. Y ya terminamos, solo por decirles algunas cosas interesantes. Hay cosas realmente de los últimos años de Einstein que son bastante impresionantes, porque no aceptó demasiados títulos honoríficos, lo cual es raro en alguien de su gran fama. Vivía modestamente en Princeton y con poco lujo. Le propusieron ser presidente del Estado de Israel y rechazó. Y su rechazo se basó en que si fuera presidente tendría que decirles a los israelíes cosas que no querrían oír, lo cual es bastante honesto por su parte. Y de hecho, él hablaba de que sería muy razonable llegar a acuerdos con los árabes en la base de vivir en paz, mucho más que en empeñarse en crear solo un Estado judío. Es decir, era alguien realmente bastante especial. Luchó contra la segregación racial también, por ejemplo, en los Estados Unidos y era alguien comprometido que decía que sí a muchísimas causas sociales.
En 1955, cuando murió con 76 años, su funeral fue una ceremonia privada para la familia y unos pocos invitados. Sus cenizas no se sabe dónde fueron dispersadas porque no quiso dejar ningún lugar al que la gente fuera luego a mirar, mira, aquí está Einstein. Y eso fue su voluntad explícita y expresa, lo cual también es realmente interesante. Y sin embargo, miren ustedes lo que pasó, tal vez no lo sepan. Bueno, pues eso, aunque había dicho que no había que conservar nada de su cuerpo para que nadie hiciera nada, digamos, para que no hicieran un mito de él, para que no hiciéramos un mito de él, pues hubo un médico, Thomas Hardy, patólogo del hospital de Princeton, que en la autopsia se quedó con el cerebro para estudiarlo, porque dijo, "Ah, en este cerebro tiene que haber algo distinto, algo que se vea incluso, pues eso, con los ojos, ¿no? Que es el cerebro de Einstein, a ver qué hay, ¿no? Y se quedó con el cerebro y hizo, y sacó muestras, Sí, sí. la- Esos son muestras están envueltas en celuloide. envueltas en celuloide, se preservó el cerebro para hacer experimentos. No, que yo sepa, no hay absolutamente nada físico que se pueda observar distinto. Nadie ha publicado nada especial del cerebro de Einstein desde entonces. Y solo por poner un par de frases de Einstein o por terminar con estas. Y por ejemplo, me gusta mucho. La búsqueda de la verdad es mucho más preciosa que la posesión de la verdad. Lo cual yo creo que dice mucho de su trayectoria. Pero también él no era muy religioso, pero sí que de alguna forma tenía una visión particular de este Dios. Decía, el que creía en el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en el orden y en la armonía de todo lo que hay en el universo. Él esto le encantaba, descubrir el orden y la organización de las cosas, pero no en un Dios que se preocupa con las pequeñeces de los seres humanos, ¿no? Sí, es famoso ese sentido religioso que da a la búsqueda del misterio en el universo, ¿no? Lo más bello que podemos experimentar es el misterio, no en un sentido místico, sino en un sentido físico, científico. La fuente de todo arte y de toda ciencia es ese misterio de intentar entender qué es esto que tenemos alrededor. De hecho, entender entre comillas, religiosidad es especialmente difícil, porque una de las cosas que dice es que para nada cree él en un Dios personal, en un Dios al que se le pueda rezar, en un Dios que se interese por las cosas que nos pasan. Es otro tipo de religiosidad de la que Einstein habla toda su vida. Y esa frase que yo personalmente he leído que a lo mejor no es de Einstein, pero es tan buena que vamos a ver, si no ne vero ben trovato, que diría un italiano, ¿eh? Dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y aún no estoy completamente seguro del universo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, hoy ha sido una charla tremendamente completa, ¿no? Hemos visto historias, ha situado la vida de Eugenio que ha afectado, que me dices que no hay sonido, no sé, que grite más, ¿no? ¿Me dices? Vale, grito más, que digo que la charla de hoy ha sido completísima, ¿eh? Se van ustedes con clase de historia, de física muy difícil, y que habéis tocado, vamos, un espectro tremendo. Entonces ahora, no sean tímidos, turno de preguntas. Una pregunta,